Hola, queridos hermanos. Hoy, 27 de septiembre, las iglesias de la Unión Evangélica Bautista de España recuerdan especialmente lo que llamamos el Día de la UEB, el acróstico, ¿verdad? El nombre de la Unión. ¿Qué es la UEB? ¿Qué es la Unión Evangélica Bautista de España? Pues es un grupo de iglesias, en este momento más de 100 iglesias, unos 12.000 y pico de creyentes, unos 200 y pico de pastores también, distribuidos prácticamente por toda la geografía nacional. Alguna provincia todavía no tenemos presencia, pero esperamos que el Señor nos permita abrir. Ese es uno de los objetivos actuales. La Unión Evangélica Bautista de España precisamente es esto: una unión de iglesias interdependientes. No somos independientes porque nos sometemos unos a otros, y ahora tendremos la convención, si Dios lo permite, entre el viernes 23 y el domingo 25 próximo de octubre, que este año por primera vez será online debido a esta situación de la pandemia. Si Dios lo permite, en el año 2022 llegaremos al primer centenario de la Unión Evangélica Bautista de España. Y es una bendición ver cómo Dios ha sido fiel con nosotros a pesar de nuestras limitaciones. La Unión Evangélica Bautista de España está compuesta por distintos ministerios, que no voy a entrar a detallar ahora, permitidme, pero que ya conocéis, y que procuran llevar a cabo la gran comisión juntos. Por eso estamos unidos, porque a veces una iglesia pequeña o mayor pues no podría sola. No podríamos apoyar una iglesia sola a un misionero, pero en España o fuera de España. Pero entre todos lo conseguimos y podemos llevar a cabo grandes proyectos, como bien sabemos, tal cual, por ejemplo, pues el Llar de Avis en Vilafranca del Penedès, el seminario, que desde hace unos años ya es facultad teológica, así reconocido por el Ministerio de Educación pertinente, y es una bendición poder orar unos por otros. Como veis, este año el lema para esta jornada de hoy, 27 de septiembre, es Iglesias Saludables. Y estoy poniendo los dos carteles porque son los que nos han pasado, ¿verdad?, en días recientes. Es una bendición orar, y yo creo que hoy es tiempo de orar por nuestra unión, pedir al Señor que la fortalezca, que las decisiones que se van a tomar próximamente sean no las mejores, sino las que Dios quiere para nosotros, y que crezca su reino. Como bien cantamos en una de las alabanzas, queremos ser un pueblo fuerte en ti. Hoy es el día del Señor, y hoy es el día que queremos agradecerle, que nos ha dado no solamente el privilegio de ser sus hijos, sino de estar en una familia denominacional. Yo sé que la Biblia no habla de denominaciones, pero sí que la Biblia nos anima, nos habla, nos desafía a unirnos unos a otros, y eso es lo que queremos hacer. Transmito para nuestra iglesia un saludo tanto del presidente, Rubén Bruno, como del secretario general, Daniel Banjuls, y de toda la junta directiva, la cual en estos momentos me honro formar parte también. Deseo, queridos hermanos, que en este día de hoy, en el cual hay hermanos que se estarán acordando de nosotros, también recordemos que la obra es de Dios, que la obra no es nuestra, que ni siquiera la obra es de la Unión Bautista, la obra de la Unión Bautista es obra de Dios. Por eso, como dice el cartel, necesitamos ser iglesias saludables, iglesias comprometidas. Que el Señor nos siga bendiciendo. He venido a tu casa para alabarte. He venido a tu casa para exaltarte. He venido a tu casa para sentir tu presencia. He venido a tu casa para estar en comunión con la iglesia, en comunión con mis hermanos, en comunión y adoración a nuestro Dios, a nuestro Dios, a nuestro Dios, a nuestro Dios. He venido a tu
tu casa para alabarte. He venido a tu casa para exaltarte. He venido a tu casa para sentir tu presencia. He venido a tu casa para estar en comunión con la iglesia, en comunión con mis hermanos, en comunión y adoración a nuestro Dios. En comunión con la iglesia, en comunión con mis hermanos, en comunión y adoración a nuestro Dios, a nuestro Dios, a nuestro Dios, a nuestro Dios. Un saludo, queridos hermanos, queridos amigos, en este día de hoy. Confieso que me gustaría tener la predicación con mascarilla, porque significaría que estamos en el local de reuniones. Pero debido a las circunstancias, pues creemos más prudente seguir como estamos estos 2 domingos anteriores y hoy, esperando que ojalá hoy sea el último. Y cómo no, animando a todos a que oremos, a que intercedamos delante del Señor para que toda esta situación de la pandemia pues se frene y ojalá desaparezca. Quiero llevaros hoy, en este domingo, a el capítulo 6 de Proverbios y vamos a leer 4 versículos, los versículos 16 al 19. Si tienes Biblia, por favor, abre conmigo y leemos juntos Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Llegamos hoy a la 7ª reflexión de esta serie, de estas 7 cosas tóxicas que Dios dice que son tóxicas para nosotros y que Él abomina seriamente. Es interesante que nos preocupamos mucho por nuestra salud. Hoy más que nunca se procura tomar alimentos ecológicos, es decir, que se procura que sean sin nada de adulterado, sin nada de químico. Pero ¿cuántos cuidan su corazón? Porque del corazón ciertamente mana la vida. Y en este mundo de tantas toxicidades, y lo estamos viviendo, y por eso hoy tenemos que tener esta reflexión así, pues afectados por esta situación, desde luego en este mundo cuántos se preocupan y cosas importantes como la pandemia y todo, pero cuántos estos días están aprovechando para poner en orden su alma. Ojalá que tú y que yo aprovechemos también este tiempo para ponernos en orden delante de Dios. Hemos ido viendo durante varias sesiones, hoy es la 7ª, como digo, las cosas que el Señor aborrece y abomina. Y llegamos hoy a la última, el que siembra discordia entre hermanos. El día anterior veíamos cómo el Señor abomina, aborrece al testigo falso que habla mentiras. Y todavía había dicho concretamente, la segunda de las cosas que el Señor abomina y aborrece, después de los ojos altivos, viene la lengua mentirosa. Y después matiza, como veíamos el día anterior, el testigo falso que habla mentiras. Y hoy vemos el que siembra discordia entre hermanos. Qué difíciles son las relaciones humanas, ¿verdad? Qué difíciles son las relaciones entre seres humanos. En estos días me llamaba la atención porque mientras estaba haciendo una gestión vi pasar a 2 niños por la calle y me recordaba muchos diálogos, muchas discusiones que teníamos mi hermana y yo cuando éramos niños. Y eran 2 críos, pues quizá de 6, 8 años más o menos como mi hermana y yo. Y yo después le decía a mi hermana, los he visto pasar. Porque
las discordias entre hermanos, las disputas, en este caso triviales, pero a veces gordas, grandes, hay siempre disputas entre hermanos, entre cercanos. Y no estoy solamente pensando en hermanos carnales, sino a veces también, tristemente, en hermanos en la fe. Porque las relaciones humanas son sumamente difíciles. ¿Tienes duda de esto? Yo te invito a que leas el capítulo 3 de Génesis. Cuando vemos allí que cuando Adán y Eva son descubiertos, es descubierto su pecado, Adán, ¿qué es lo que dice? La mujer que me diste. Ya está hablándonos de un problema de relación con su esposa Eva. La historia sigue un poco más y vemos el problema de relación, la discordia, la envidia que hubo entre Caín y Abel y cómo terminó fatalmente para este último, asesinándolo su hermano Caín, ¿verdad? Desde entonces siempre ha habido. Pero eso, discusiones entre hermanos. Pero eso es una de las cosas que dice la Escritura, que el que siembra discordia entre hermanos es alguien que es aborrecido y abominado por el Señor. Estas son palabras serias, son palabras bien duras. Los conflictos siempre van a existir. Los conflictos en el ámbito familiar, en el ámbito de iglesia, siempre van a existir. Ahora bien, Dios odia a quien disfruta sembrándolo. Hay personas que son sembradoras de paz. Qué bendición, ¿verdad? Hoy se habla mucho de interlocutores, se habla mucho de mediadores. Y precisamente hay un mediador por excelencia que es el Señor Jesucristo, el único que nos puede salvar, el único mediador entre Dios y los hombres. Porque el gran conflicto de relación entre Dios y el hombre, por causa del hombre, lo ha venido a solucionar Jesucristo, como bien sabemos. Los conflictos son algo tristemente natural y naturalmente Dios los aborrece. Nunca vamos a poder evitar que surjan conflictos, pero sí que podemos, y es lo que el Señor nos enseña, evitar sembrar conflictos. Qué fácil es sembrar conflictos, ¿verdad? Es lo más sencillo, aparte de atroz y otras cosas, del mundo. Sembrar una discordia. Mira que me ha dicho, ay, es que tu esposo, tu esposa, tu hermano, el otro hermano, yo creí, yo entendí, mira lo que este está pensando. A veces no sabemos lo que pensamos nosotros y nos atrevemos a juzgar lo que piensa el prójimo. El que siembra discordia siempre tiene semillas. El que siembra discordia entre hermanos siempre tiene argumentos. Una persona que es, digamos, que tiene un oficio, sus herramientas siempre serán las relativas a ese oficio. El carpintero serán todas sus herramientas con respecto a la carpintería. El médico, pues el cirujano, sus herramientas serán el bisturí y una serie de cosas, todo lo que tiene que ver con su oficio. Y así, etcétera, etcétera, en cualquier ámbito de la vida. Un cocinero, una cocinera, y gloria a Dios por ellos, pues sus herramientas siempre serán los cacharros de cocina, los libros de cocina, etcétera. El que siembra discordia siempre tiene semillas en su bolsa. Y como decía alguien, aquí no hay ningún conflicto hasta que llegue yo. Hay personas que, esto se decía obviamente de una forma irónica, pero hay personas que tienen esta facilidad tristemente. Dios odia a ese tipo de personas. Dios abomina, aborrece a ese tipo de personas. Y ojalá que tú y que yo no seamos aborrecidos y abominados por Dios por ser sembradores de discordia. Quien siembra discordia siempre se siente justificado. Si yo te contara, no te voy a decir todo, pero mira, ándate con cuidado. Uy, si tú supieras toda la verdad, mejor que no te cuento. Ya estás abonando un terreno que, como el otro te diga, hombre, queda entre tú y yo. Ya va la siembra. Y esa siembra es perjudicial porque contamina
aniquila el terreno, lo deja inservible, el terreno deja inservible las relaciones entre las personas. Porque ya automáticamente, al haber sembrado en nuestro corazón esa simiente de discordia, sucede que vas a mirar, mal al otro, vas a tener prejuicio y va a haber siempre problema entre las personas. Tenemos que saber y tenemos que ser realistas. Conflictos siempre los vamos a tener, pero hemos de saber lidiar con ellos, hemos de saber enfrentarnos a ellos y hemos de intentar minimizar al máximo los conflictos para que reine la paz. Cuando hay un conflicto, a veces un mal pensamiento, en vez de sembrarlo, buscar al Señor. Es el antídoto para esto. A esta toxicidad, la vacuna es la presencia del Señor. Cuanto más estoy lleno del Señor, más siembro del Señor en los demás. Lo diré en otras palabras, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu granero está lleno de patatas, no pretenderás sembrar peras, no pretenderás sembrar zanahorias, no pretenderás sembrar otra cosa que no sean patatas. Si mi corazón está lleno de Dios, eso es lo que voy a llenar en los demás, lo que voy a sembrar en los demás. Sembrar discordia es aborrecer a los hermanos, porque cuando yo siembro discordia entre hermanos, Dios quiera que no llegue a eso, pero sembrar discordia entre hermanos significa que estoy aborreciendo, que estamos aborreciendo a los demás. Bien lo dice el autor de la primera epístola de Juan. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ese está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay en él tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. En definitiva, una persona que siembra discordia es una persona que no tiene rumbo. O si queréis, el único rumbo es el precipicio. El único rumbo es el caos. No sé si has tenido alguna vez la experiencia de conducir con una niebla espesa. En los años que llevo ya conduciendo, en más de una ocasión me he encontrado así. Y recuerdo en una muy especialmente donde estuve para parar el coche. Gracias al Señor, a los pocos metros ya se empezó a despejar. Porque sentí que era mejor parar el coche, señalizar dentro de lo posible, porque si no me podía ir a un precipicio. El que aborrece a su hermano está con los ojos abiertos, pero no sabe a dónde va. Y puedes tener el mejor coche del mundo, pero si no tienes visión, te vas a ir al precipicio. El que aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ese es mentiroso, sigue diciendo Juan en su primera epístola, capítulo 4. Porque el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dios aborrece seriamente. Dios abomina, Dios desprecia seriamente cuando sembramos discordia, cuando sembramos tensión, cuando abrimos nuestra boca no para ser instrumentos de paz, sino para ser instrumentos de destrucción. Amar al hermano, amar al familiar, es no solamente esperar que los demás me amen. Amar a los demás no es solamente esperar que, es que los demás no tienen amor para mí. Muchas veces se dice esto, no, los demás no tienen amor, o a la iglesia falta amor. Y la pregunta que yo me hago, y que cuando alguien me lo dice, le suelo decir, desde luego estamos en una iglesia imperfecta, no te preocupes. Pero ¿qué estás haciendo tú para que esto no siga? ¿Qué medios estás poniendo tú? ¿Qué estás sembrando tú? Porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. La iglesia es un sitio imperfecto, pero la iglesia es un sitio donde está el amor de Dios, mal que le pese a Satanás. No sembrar discordia entre hermanos no es lo que no deben hacer los demás,
sino lo que no debo hacer yo. Y no pensemos hoy en el vecino, en el hermano. Ay, mira este cómo es. Piensa en ti, piensa en lo que tú y yo sembramos cada día. ¿Sembramos cosas tóxicas? Se dice que hasta no sé dentro de cuántos cientos de años en la zona de Chernóbil no se podrá volver a sembrar. De hecho, cuando vemos reportajes actuales de aquello, vemos todo destrucción y muerte. Un pequeño escape, una pequeña, valga la expresión, discordia, como dice Santiago, un pequeño chispa enciende un gran fuego. ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo evitamos sembrar discordia entre hermanos? El Salmo 34, 17 es bien elocuente. Apártate del mal y haz el bien. Este es el primer escalón. Primero, apártate del mal. Ay, es que yo quiero hacer lo bueno. No, mira, espérate, para hacer lo bueno, primero tienes que apartarte del mal. No sé si alguna vez has hecho una mudanza. Bueno, la mudanza hay que sacar cosas para poderlas llevar a otro sitio. Hay que desalojar quizá un sitio para poder meter otras, ¿verdad? Lo primero que el Señor nos dice es, apártate del mal. Y entonces haz el bien. Y ahora, cuando estés haciendo el bien, busca la paz. Y es muy interesante. Y síguela. Es importante buscar la paz. Pero es igualmente esencial, me atrevo a decir más esencial, seguir la paz. La paz no es un mal acuerdo. La paz no es no vamos a llevarnos mal. La paz es seguir la bendición, seguir lo bueno. La unidad dentro del cuerpo de Cristo es un esfuerzo que hemos de buscar todos, pero empezando por uno mismo. No pensando en lo que el otro hace por la unidad, sino en lo que estoy haciendo yo por la unidad, porque cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Quizá hoy pienses, es que fulanito no hace por nada por la unidad, el otro no hace nada. Mira, tú sembremos cercanía, sembremos amor, porque el amor es lo contrario a la discordia. Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré ahora, la paz sea en ti. Por amor de la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bien. Salmo 122, versículos 8 y 9. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré, la paz sea en ti. Por amor a los demás no es cantar las verdades de terceros. Por amor a los demás no es hacer lo que yo quiero, luchar por lo que yo quiero está muy bien, pero una cosa es destruir por lo que yo quiero, eso sí que es mal asunto. Y es un tema muy serio. Esto ya, como digo, desde Génesis 3 lo estamos viendo. Y no podemos olvidar que la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan 17, el Señor mismo habló y oró por la unidad. Que Señor, que sean uno. ¿Cómo vamos a ser uno si sembramos discordias? ¿Cómo vamos a ser uno si no consideramos a los demás como superiores a uno mismo? ¿Cómo vamos a ser uno si no tenemos, y recuerdo Filipenses 2, el sentir de Cristo Jesús? A veces decimos, somos uno cuando se hace lo que yo quiero. No, perdón. Ahí no somos uno, ahí soy yo. Y la esencia de la vida cristiana es considerar a los demás como superiores a uno mismo. Eso es buscar la paz y seguirla. No es fácil, pero te das cuenta que esto no es una cuestión humana, esto es una cuestión que Dios demanda de nosotros y que como Dios lo demanda, Dios también pone los medios, las herramientas. La unidad en la iglesia, la unidad en la familia, la unidad en el matrimonio, es mi responsabilidad, que también es nuestra, pero es mi responsabilidad. La unidad en la familia, esto de honrar a nuestros padres. Qué triste es cuando se siembra discordia a veces
entre los hermanos por una herencia de los padres. Yo no estoy diciendo que no se cometan injusticias, por favor. Se cometen y muchas. Pero sí que digo que lo que el Señor nos llama es a no sembrar discordias. Porque la venganza es del Señor, la justicia es de Dios. No juzguéis, porque no estamos llamados a ser juzgados. Si estamos llamados a algo es a ser sembradores de paz y de bendición. La unidad en la Iglesia. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, no solamente por el COVID, sino porque el pecado está en abundancia y la maldad está yendo en aumento, como bien expresa Jesús. Estamos viviendo los tiempos finales. No quiero ser catastrofista, quiero ser realista, ver la palabra de Dios como la expresa. Pero esta situación de pandemia estamos viendo, recordando que Jesús nos habló de que llegarán pestes, llegarán situaciones como estas. Estamos viviendo los últimos tiempos. Yo creo que si ahora dijera, ¿cuántos de vosotros deseáis la venida del Señor? Levantad la mano, todos lo levantaríais, ¿verdad? La levantaríamos. Esta situación que estamos viviendo es una situación que precisamente nos habla de que el fin está cerca. Está más cerca de lo que podemos imaginar. Ahora bien, precisamente como el pecado está en abundancia, también la gracia quiere sobreabundar en estos tiempos. Y en estos tiempos de divisiones familiares, la de programas, yo veo a veces en los noticieros, en los resúmenes de prensa que hablan de programas de televisión, que confieso que no veo, tampoco tendría problema en confesar si los viese, pero que ha salido uno a hablar en contra del otro, el ex, la ex. ¿Qué respeto hay? Habla el padre contra el hijo contra el padre, la madre con el hijo. Y tú dices, ¿qué guirigay es este? ¿Qué follón es este? El que siembra discordia entre hermanos es una cosa que el Señor aborrece, que el Señor abomina. ¿Y la Iglesia? La Iglesia es un objetivo de Satanás. Como decía hace algunas semanas, el cristiano es un objetivo terrorista, porque Satanás quiere destruirle. Satanás nos tiene en el punto de mira y lo que quiere es destruir la unidad de la Iglesia. ¿Qué estoy yo sembrando? ¿Qué siembro yo? No pensemos en lo que siembran los demás. ¿Qué simientes estoy recibiendo? Porque la semilla que sembramos, eso recogemos. Y podemos decir, bueno, yo siembro lo mejor de mí. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Por eso hoy conviene examinarnos delante del Señor. Y cuando leemos estos textos, no tenemos por menos que decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y pruébame, y ve si hay en mí algo que sea abominable a ti, algo que tú aborrezcas, y límpialo, Señor. Como diría el mismo salmista David, allá en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. No le pidió un corazón perfecto, no le pidió un corazón mejor que el de los demás, pidió un corazón puro. La pregunta, antes de llegar al último punto, es la siguiente, pues, ¿qué siembro yo en los demás? Porque es momento de analizar, es momento de analizarnos delante del Señor. ¿Qué estoy yo sembrando en los demás? ¿Qué clases de semillas estoy sembrando en las relaciones de iglesia, en las relaciones de matrimonio, en mi relación con mis amigos, en la relación con mis familias, con mis padres, con mis hermanos carnales? Porque lo que sembramos, recogemos. Ahora bien, hemos visto 7 cosas que Dios abomina y aborrece. Pero cabe una pregunta. Ante todo esto, si hay alguna cosa en nosotros, ¿cómo limpiarlo? Yo no voy a decir qué vacuna para prevenir, no se trata aquí de vacuna, se trata de qué medicina, qué medicamento podemos tomar para ser limpios, para ser sanados de esta situación. Pues creo que Dios nos da 3 medicamentos básicos. En primer lugar, es cuestión de ponernos en las manos de Dios.
Si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mira en las cosas de arriba. Ese es el primer paso de la primera medicina. Qué difícil es ante todos los problemas que hoy en día tenemos. Qué difícil es ante todas las situaciones importantes, urgentes que tenemos. Qué difícil es tener la vista en el Señor. O dicho de otra forma, qué fácil es desviar la vista de Cristo y plantarla, ponerla, fijarla en los problemas, que son muy grandes. Pero nos olvidamos que el que es infinito es Dios. Qué fácil es desviar nuestra vista. Ponernos en las manos de Dios es pedir al Señor que nos dé, como dice el profeta Ezequiel, un corazón de carne y no de piedra. Por eso, recordando Romanos 12, hemos de pedir al Señor que nos transforme, que nos moldee como el barro en las manos del alfarero. En primer lugar, la primera medicina es poniéndonos en las manos de Dios. En segundo lugar, arrepintiéndonos de haber ofendido a Dios. Arrepintiéndonos no por las consecuencias del pecado, que también, sino arrepintiéndonos por el mismo pecado. Porque es más fácil arrepentirnos por las consecuencias que por el pecado. Hay personas que se arrepienten de haber hecho un adelantamiento, no por haber adelantado mal, sino por la multa o por el accidente que tuvieron. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. 2 Corintios 7:10. Arrepentirnos significa tener un profundo sentido, un profundo sentimiento, una profunda experiencia de dolor, de tristeza. Y si nos vemos reflejados en los ojos altivos, en la lengua mentirosa, en esas manos derramadoras de sangre inocente, en el corazón que maquina pensamientos inicuos, si nos vemos reflejados quizá en esos pies presurosos para correr al mal, si nos vemos reflejados en que hemos sido quizá testigos falsos por nuestras palabras o por nuestro silencio en algún momento, si vemos que en algún momento hemos sembrado discordia, si vemos que en algún momento hemos sembrado discordia entre hermanos, es momento no solamente de decir qué mal lo hice, sino es momento de ponernos delante del Señor y pedir perdón. Y la tercera medicina es no solamente pedir perdón al Señor, sino confesarle nuestro pecado y pedir perdón a quienes hemos hecho daño. Porque si en algún momento hemos sido tóxicos, necesitamos un programa de desintoxicación, valga la expresión. Si en algún momento hemos sido tóxicos, necesitamos ser limpios por el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es tiempo de pedir perdón a Dios, de pedir perdón a los demás, y en la medida de las posibilidades, que no siempre es posible, pero en la medida de las posibilidades, luchar por restituir lo que hemos sembrado mal. Zaqueo fue tocado por el Señor. Zaqueo no recibió unas palabras del Señor como estas, por ejemplo. Zaqueo ha sido muy mala persona, ¿no? Zaqueo, los cobradores de tributos tenéis mala fama. Zaqueo, cuando es tocado por el Señor y el Señor le dice, ven que quiero ir a tu casa, él dice, Señor, si en algo he defraudado a alguien, quiero devolvérselo por cuadruplicado. Si en algo he defraudado a alguien con una falsa acusación, si en algo he defraudado a alguien sembrando discordia, si en algo he defraudado a alguien teniendo pensamientos malos contra él o ella, si en algo he defraudado a alguien en cualquiera de estas cosas, hoy es tiempo de restituirnos delante del Señor. Concluyo pues
El tiempo nos concluye, hemos de ser fieles también al tiempo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ojalá que esa sea nuestra oración en este día. Que el Señor os bendiga.